Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Todavía Miguel Paradiso, Mike, está navegando por los mares del norte. Creo que tuvo un incidente con unos piratas etíopes, pero yo le voy a contar, o le va a contar él cuando regrese a Cámara del Crimen. Vamos a ir directamente al tema principal del programa, que tiene que ver con una duda que oscurece el espíritu. Una mujer mató a su hijo de 12 años y tiempo después mató a su marido, obviamente el papá del nene. El caso de Gastón y de Carlos Bustamante en Miramar. Para presentarlo, ¡Impacto! No tener a Gastón que me reciba como siempre es doloroso. Es mi hijo, mi hijo. Y pongo la mano en el fuego por mi hijo y por mi mujer y por todos mis hijos. Y días antes se lo vio a ella maltratarlo y se veía que había una situación molesta. Entiendo que lo que tenemos a criterio del Ministerio Público es suficiente para mantener el encierro hoy de Gonzalo. El asesinato serial. A ver, antes se decía que con 2 casos no es suficiente, pero en verdad no es una cuestión de cantidad, sino de repetir la serie, de repetir una serie. Entonces, para hablar de si en este caso de Gastón y de Carlos Bustamante se ha repetido una serie y que probablemente, presuntamente, la autora de esa serie es nada menos que la mujer de Carlos y la mamá de Gastón, vamos a empezar con el tema del chiquito, de Gastón Bustamante. Gastón Bustamante, en noviembre del año 2011, era un nene de 12 años. El día anterior a su muerte había cumplido años y al día siguiente le dijo a sus padres que nada, se quedó remoloneando en la casa. Ahí lo vemos, a Gastón Bustamante. Año 2011, Miramar. Hijo de un carpintero, de Carlos. Carlos estaba casado en segundas nupcias con Verónica González, pero había tenido una familia anterior de la cual tuvo 3 hijos, ya grandes los 3 hijos. Pero bueno, en el segundo matrimonio tuvo a Gastón, el más chiquito, de 12 años, insisto, para el año 2011, y a Rocío, unos años más grande, ya por aquel entonces de 18 años. Bueno, muy bien. Al día siguiente del cumpleaños de Gastón, ya había cumplido 12 años, aparece en su casa, al lado de su cama, asesinado. ¿De qué? De la peor manera. Se ve que lo sorprendieron, que el pibe estaba durmiendo o dormitando, y le pegaron con un, según el fiscal dice, vamos a decir un elemento contundente, romo. Porque el fiscal dijo en un momento, el fiscal que interviene en el caso, o el que intervino en el caso, en aquel caso, del año 11, Rodolfo Moure, dijo que un martillo. El asunto era que tenía la cara ensangrentada. Un nene de 12 años. Estaba tirado en el piso, boca arriba, y además lo intentaron matar de 3 maneras. Perdón, de 3 maneras. Obviamente le pegaron. El pibe estaba durmiendo, estaba inconsciente, estaba semi-inconsciente. Le pegan con un elemento contundente en la cara. Intentan asfixiarlos con la almohada que estaba allí cerca del cadáver. El pibe estaba en el piso al lado de su cama, insisto con esto, con una almohada. Y además terminaron asfixiándolo con una media de fútbol larga, a lazo, asfixia, estrangulamiento a lazo. En una palabra, las 3 maneras de ir contra un pibe de 12 años, un pibe de 12 años, ahí lo ve usted, un pibe de 12 años
las 3 maneras causaban la muerte. Causaba la muerte los golpes con el elemento contundente, póngale el martillo, digo porque lo dijo el fiscal, la asfixia con la almohada y el estrangulamiento a lazo. ¿Qué indica esto? Que el asesino es un asesino desorganizado. Agarró lo primero que tenía ahí, o sea, armas impropias, armas que no están fabricadas, cuya naturaleza no es la de arma, la de agresión, como puede ser un revólver, que ¿para qué otra cosa sirve? Sino que un martillo clava clavos, es un elemento esencial del carpintero. Una media, la almohada, bueno, eso se llama arma impropia. Un asesino desorganizado. Asesino incluye varón y mujer, no se sabe. Un desastre en la casa. Entraron 15 personas, vecinos. Claro, ¿quién lo descubre primero? La madre, Verónica González. Oh, casualidad, que había salido para hacer un trámite, volvió y lo encontró al pibe de esa manera de la manera que le acabo de decir. Claro, da gritos de auxilio la madre, Verónica González, sale a la calle y los vecinos que le tenían mucha simpatía a esta familia, sobre todo a Carlos, a ella no, a Carlos. Carlos era un buenazo, el papá de Gastón. Entran 15 personas. Algunos tratan de reanimar al pibe. Imagínense 15 personas en la escena de crimen, destruyen la escena de crimen, levantaron 32 huellas digitales de todo el mundo. Con lo cual ahí había un primer problema. Nadie pensó en ese momento que se trataban de ladrones, a pesar de que en la casa faltaban 300 pesos y un televisor había sido corrido. ¿Lo quisieron levantar o corrido? Bueno, ya vamos a ver ese punto. El asunto es que, si bien pusieron el ojo sobre la madre, apareció un dato. ¿Por qué pusieron el ojo sobre la madre? Porque la madre lo aisló a su marido, a Carlos, del resto de su familia. Y además tenía una personalidad donde lo más importante para ella es ser el centro de la escena, cueste lo que cueste. Tanto Carlos como Verónica culparon a su futuro yerno. Y Rocío, la novia de Julián, el futuro yerno, no, se puso del lado de él. Pero a ver, escúchame una cosa, está todo el día en casa, un televisor lo puede correr cualquiera. No, además, 300 pesos, yo lo conozco, en fin. Esa pista de Julián Ramón no prosperó. De todas maneras, yo le quiero mostrar lo que decía Verónica, porque no se olvide que acá el centro de la cuestión es Verónica González, la mamá de Gastón, la esposa de Carlos. Los dos muertos en un lapso de 7 años. Quiero mostrarles a ustedes lo que decía Verónica en el año 2011 sobre la muerte de su hijo. Mire. Le dije, hijo, mamá se va y viene. Me dijo, bueno, préndeme el tele, se dio vuelta y siguió durmiendo. Me fui, cuando volví, encontré lo peor. ¿La puerta de adelante no estaba forzada? No, estaba entreabierta, pensé que estaba mi marido y ahí me di cuenta que estaba el televisor arriba de la mesa y entré para la habitación de él y estaba tirado en el piso. ¿Cómo van a hacer para seguir adelante? No sé cómo se hace. No sé por qué. Mi hermana perdió un hijo también y yo siempre me preguntaba cómo podía seguir, ¿no? La veo fuerte a veces y yo decía, ¿cómo puede estar tan fuerte si se le murió un hijo? Y ahora me toca a mí. Pero hoy estuve con ella y me dijo que voy a poder, que ella me va a ayudar. Que recordando lo lindo de él, voy a poder. Esta mujer actualmente está detenida
sospechada de matar a su marido. Y en su momento fue investigada, aunque después esa línea se abandonó y ahora más de uno se agarra a la cabeza, fue investigada por matar a su hijo, a Gastón. Es una personalidad que tiene algunas particularidades psicológicas, que ha cometido estafas incomprensibles y otras circunstancias que usted va a ver cómo la definen. Pero antes de continuar con la protagonista, vamos a quien resulta la otra víctima al día de hoy. Yo le dije, esta mujer fue en su momento investigada por matar a su hijo. La acabamos de ver cómo ella reaccionaba. Pero al día de hoy, 7 años después, está presa por matar a su marido. Vamos a ver, en el año 2011, qué decía Carlos, el marido de Verónica, el papá de Gastón, sobre la muerte de Gastón. Mire. Hay alguien que sabía que de repente sacaba algo, porque meterse, o sea, vos mirás mi casa y vos decís, el vago este anda en bicicleta todo el día, anda de ojota, y ¿qué le quiere sacar? Una taza de cigarrillo. O sea, pero es alguien que está cerca, ¿viste? Hay quien dice que Carlos siempre estuvo dominado por su mujer, que lo aisló de su primera familia y de sus 3 primeros hijos, los 3 varones, que estuvieron años sin hablarse con su padre, que siempre le indicaban a su segunda mujer como la causante de los problemas familiares y que enseguida pensaron en Verónica, en la segunda mujer de su padre, como que tenía algo que ver con la muerte de Gastón. Pero el padre no quería saber nada de nada. Él se agarraba del tema de que su futuro yerno, con el que hasta el momento de la muerte de Gastón era un ser querido, amado, querido en la familia, se agarraba de la huella que encontraron en ese televisor, que era la huella de Julián Ramón, era la huella de él, sí, para decir que él había sido el culpable de la muerte de su hijo. Tal vez influenciado por su mujer. Ahora, ¿sabe lo que hicimos nosotros en Cámara de Crimen hace unos años? Hicimos algo extraordinario. Sí, pero qué presuntuoso. No, extraordinario. Nosotros, porque él quiso, trajimos al piso a Julián Ramón, es decir, al novio de Rocío. El que había dejado la huella en ese televisor 14 pulgadas. Lo trajimos acá. Y además pusimos un televisor 14 pulgadas para que él nos muestre cómo lo había agarrado. Por él dijo, sí, yo lo agarré, pero no para llevármelo en un robo y menos que menos la mañana en que matan a Gastón. Yo estaba ahí, lo corrí para ver mejor. Bueno, mire usted lo que ocurrió en Cámara del Crimen cuando vino el que era entonces, ya no lo es más, el principal sospechoso Julián Ramón. Mire, ¿dónde estaba tu huella? ¿Y qué es lo que dijo el fiscal que vos hiciste? Vamos a suponer, obviamente este no es. Ponete de ese lado, ¿De este por lado? favor. Ahí está. Obviamente este no es, pero un televisor de 14 pulgadas tenían en la casa. ¿Dónde estaba tu huella? La huella estaba. Dale, tócalo. Ahí, Sí. solo la punta de los dedos, la yema, y de una manera no perpendicular, digamos, ahí también la yema de los dedos. A ver, déjame a mí ahora. Sí, señor. Así. No, ni siquiera. Perdón, ¿eh? No, dale. Esta, acá, la yema de los dedos. Ah, la yema. Sin apoyar palma. Y acá la yema. No sé si se verá. Sin Bueno, apoyar yema, palmas. sin apoyar la palma. O sea, sin apoyar la palma, ¿sí? La yema. Bueno, ahora, ¿cuál fue el movimiento que te atribuye el fiscal? Haciendo esto, ¿vos qué querías hacer con el televisor? El fiscal dice que en su... No el fiscal, de hecho, sino la policía científica, que es aún peor. Dice que en apoyar los dedos así con la yema y así datan de una maniobra furtiva del bien. Es decir, que esto es para levantar el tele y llevárselo. Irse con el tele así. Con los brazos así, solo la yema de los dedos. Para llevarte el televisor. Pero vos no te querías afanar el televisor, supuestamente si fuiste vos. Vos querías eventualmente buscar plata. Exactamente. Entonces... Y no sé, el fiscal sabrá. Ahí lo vimos, señores, cuando Cámara de Crimen tenía una escenografía primigenia, la primera. Pero bueno, ahí lo teníamos.
Ahí lo teníamos el caso que porque, a ver, la muerte de un pibe de 12 años no se deja pasar. No se deja pasar ninguna muerte, pero, a ver, ¿cómo no vamos a seguir la muerte de un pibe de 12 años? Entonces ahí estaba Julián Ramón dando sus explicaciones que tuvieron buena acogida en la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Lo desvincularon del caso, porque lo único que tenían era eso. Es decir, lo único que tenía el fiscal era esa huella que no era una huella de levantar, sino una huella de correr. Los peritos entienden estas cosas, es más, lo determinaron. Hay una posibilidad ahora porque lo llevaron hasta la Corte Nacional el tema, a ver si los desvinculan completamente a este Julián Ramón o lo siguen investigando, aunque en realidad Corte Suprema Nacional, porque la casación de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo sacaron del medio. Bueno, y así estaban las cosas, hasta que un productor del Diario de Mariana, programa de Canal 13, que va a la tarde, todos los días, de 14:30 a 16, viendo con la producción qué casos estaban todavía a flote y permanecían impunes, apareció el de Bustamante, el de Gastón Bustamante. ¿Por qué? Porque había un recurso contra el futuro yerno en la Corte Nacional y bueno, el caso estaba impune. El caso de Gastón Bustamante está impune, sigue impune. Fue un productor, habló con Verónica González, con la mamá del nene, y ella siempre respondió desde el teléfono de su marido. Con lo cual, queda la duda de si su marido, Carlos, sabía que había un interés periodístico por traerlos a ellos a Buenos Aires para que hablaran sobre este recurso, para que hablaran cómo vivieron estos 7 años, en fin, una nota periodística. Bueno, resulta ser que este productor es el último en hablar con ella. ¿Antes de qué? Antes de que se supiera lo siguiente. Hace una semana de esto, a Carlos Bustamante, el papá de Gastón, a Carlos Bustamante lo mataron en su casa. Primera coincidencia con Gastón, en su casa. Segunda coincidencia con Gastón. Lo atacaron. La primera vez que lo atacaron en la cama. Estaba durmiendo, inconsciente o desprevenido, como su hijo 7 años antes. Tercera coincidencia, lo golpearon con un elemento punzocortante, dicen los peritos, punzocortante. El asunto que tenía la cara destrozada, era irreconocible. Pero parece ser, de acuerdo con las pericias, que hubo 2 momentos en el ataque. Ese fue el primero, durante la madrugada. ¿Quién vive con Carlos Bustamante? ¿Quién vivía con Carlos Bustamante? Su mujer. Y el primer ataque y el segundo fue a la madrugada y a la mañana de ese día. Hubo un segundo ataque porque él no aparece muerto como su hijo 7 años antes al lado de la cama. Es un hombre más grande, 66 años. Él llega hasta pocos metros, son pocos metros, hasta el living, pocos metros. Y en el living recibe el ataque final. Y ahí muere, muy parecido a su hijo, el mismo famoso modus operandi, el mismo. La esposa, Verónica González, da una explicación que no cierra desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. No se la vio muy nerviosa, que digamos, o se encontró con su hermana, con Susana. Venía Verónica de un problema con una estafa, había truchado datos para usar la tarjeta de otra persona, y eso hizo recordar inmediatamente a lo que había pasado con Gastón 7 años antes. ¿Sabe por qué? La razón fundamental por la cual 7 años antes su hija Rocío sospechó de ella. Porque un día, después de la muerte de Gastón, llega a su casa y en el baño de la casa encuentra un celular. Ese celular era
de Verónica González, pero no el celular oficial. Tenía un celular, un segundo celular. Desde ese celular le mandó mensajes de texto a su hija diciendo: cuida a tu hermanito. Desde ese celular se mandaba a ella misma, a su otro celular, a su celular oficial, amenazas. Vamos a matar a Gastón, que esto, que el otro. Cuando Rocío, la hija, encuentra eso, a poco tiempo de la muerte de su hermano, va a su padre, a Carlos, y le dice: Carlos, papá, mira lo que encontré. Esto, lo otro, los mensajes, mamá está loca. Y Carlos le dice esto: tirá ese celular. Tíralo. Sácalo del medio. Carlos. Ella no lo saca del medio, va y se lo da a la policía. Y la policía la cita a Verónica González en el 2011 y le dice: señora, ¿y esto qué es? Ah, ¿sabe qué pasa? Yo quería llamar la atención. Una mujer que aisló a su marido de su primera familia y sus primeros hijos, que habría sacado del medio a su hijo más chiquito, y que a lo mejor, como dijo uno de los hijos de Carlos, la próxima víctima hubiese sido su propia hija, Rocío. Acá lo tenemos. 21 del 11 del 2011 muere Gastón. 23 de marzo de este año, ahora hace muy poco, Carlos Bustamante. Y en el medio, ¿quién está? Verónica González. Sebastián, vení. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué haces, querido? Bueno, ¿estuviste ahí? Sí. Esto es un desastre. Un desastre. Y vos sabés desastre. que, ojo, porque viste que hablabas de asesina en serie, todavía no lo están investigando. Se dijo como rumor, pero la fiscalía le llegó el rumor y ahora quiere corroborar también si ella, además, en 2009, mató a su propio padre. Ah, bueno. A ver, llega una versión, pero primero era de barrio. Uno, bueno, siempre la gente después ve todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no, sí. después se fue limpiando eso y la propia hermana, Susana, hermana de Verónica, Sí. habla de la muerte. Son hijas de distintos padres, misma madre. Y entonces habla de la muerte de su papá, el de Verónica, pero 2 años antes del crimen de Gastón, en 2009. ¿El 2009? Un hombre que tenía cirrosis, Sí. pero que fue encontrado, según lo que saben todos, y la fiscal no lo puede corroborar ahora, fue encontrado muerto de un golpe en la cabeza y en medio de un charco de sangre en su casa, y ella lo encontró. Otra vez un golpe en la cabeza, otra vez la cama. Lo que dice, claro, lo que dice la fiscal es, bueno, pará. Vamos a ver, bueno. Primero Carlos, después Gastón, y después yo tendría que pedir la exhumación del cuerpo, el certificado de defunción. Me resulta extraño, dice que el certificado, si es por muerte violenta, quedó todo así. Bueno, fíjate lo que pasó con María Marta García Belsunce, no, por ejemplo. Sí, o con Julián Ramón en esta misma causa. O con Julián Ramón en esta misma causa, Totalmente. no, obviamente. Bueno, sí. Desde ya. No, y claro, certificado de defunción trucho. Obvio. Así que imagínate. Así que bueno, eso está ahí. No, pero atención, entonces, el marido, el hijo antes y posiblemente antes también, posiblemente. No estamos afirmando nada, posiblemente su propio padre. Vos cuando viajaste a Miramar ahora, ¿cuáles son los elementos que ligan a Verónica con el crimen de su marido? Todo, bueno, ni hablar de las coincidencias para entender que fue los dos. Ah, sí, ahora, sí. No, y todo. El llamado ese que dijiste del productor, la mete directamente en el momento del crimen, en la casa. En la casa, claro. Porque el productor habría llamado 5 minutos después de que ella acababa de matar a su marido. Ah, tremendo, Nacho, le mandamos un saludo. Sí, declaró. Los vecinos de enfrente la vieron fumando en el marco de la ventana del living afuera, cuando ya acababa de matar a su marido. Ajá. Otra coincidencia, ya esto es la coincidencia, con el caso de Gastón, es que a Gastón lo encuentra después de ir a comprar al almacén. Sí, así dice. Ella fue a comprar al almacén y después se encuentra a su marido muerto en esta ocasión. También, Vas a la almacenera y te dice, estuvo acá. Lo mismo, hizo lo mismo. Ir a hacer su coartada, que yo no estaba, dice. Y bueno, y todo, la mecánica del hecho y demás. Y las cámaras de seguridad que no demuestran, las del banco, que dice que también fue al banco, no demuestran que ella estuvo en el banco y demás. Y en este caso, el de Carlos, es la hermana
de Carlos, en realidad, de Verónica, Susana, que vive en el fondo de del mismo terreno, sí, que encuentra la puerta abierta también. Ella dijo, no, pero no, están las piernas de Carlos. Vamos a entrar. No, no entremos. Ella quería no entrar. No quería entrar. No quería dejar entrar a la hermana. La hermana entró. Claro, sí, la hermana entró, claro. Y se encontró con esa situación y tuvo un diálogo con Carlos. Estaba casi inconsciente y tuvo un diálogo. Carlos llegó a decir... Sí, Susanita le decía. Él agonizando. Pero no pudo explicarle lo que había pasado. Lo que había pasado, claro. Quedó inconsciente y después, bueno, murió en el hospital casi un día después. Sí, no murió en el momento, murió un día después, pero las lesiones eran terribles. Bueno, por eso a lo mejor no quiso entrar Verónica. Claro. Porque a lo mejor su marido todavía estaba agonizando y podía decir algo. Decime una cosa, ¿hablaste con vecinos? Sí, hablé con vecinos. Vamos a ver ahora ese informe y después vamos a repasar lo que dijo la Corte bonaerense. Sí. Porque dijo una cosa que hacía, directamente ordenaba a seguir investigando a Verónica. A Verónica por el crimen de Gastón. No solo a absolver, claro, a Julián Ramón en su momento. Tenés que investigarla, si ya la venías investigando. Claro, ¿por qué dejaste esa pista? Pero bueno, vamos a ver justamente lo que decía la gente ahí en la zona de la calle. A ver, La Manzana, La Vuelta, el de la otra cuadra, todos ahora obviamente hablan en contra de la mujer. A todos ahora les cierra la actitud que tuvo. Pero después vamos a repasar qué cosas realmente cometió y que están denunciadas. Dale. En ningún momento se arrimó a nosotros y ya estaba pidiendo que investigaran a la madre. Carlos Bustamante y Verónica González estaban buscando justicia desde el 2011, cuando mataron a su hijo Gastón, de 12 años. Sin embargo, este fin de semana el hombre fue asesinado y por el crimen detuvieron a su mujer. Es este homicidio y el arresto de Verónica González lo que hace que el crimen de Gastón y la investigación pueda dar ahora, a 7 años de ese caso, un giro inesperado y escalofriante. Lo que sé que Carlos la quería mucho y andaban bien. Yo los veía todos los días en el almacén. Es muy buena persona, en el sentido de vecina, ¿no? Como vecina, muy buena persona. Y me duele porque yo lo veía todos los días en el almacén, me saludaba, hablábamos, nos cargábamos entre nosotros. Todo muy bien. Para mí fue una conmoción muy grande, un dolor me atacó. Pobrecito, porque es un hombre muy bueno y muy querido por el barrio. Según el análisis de la escena del crimen, Carlos fue atacado durante las primeras horas de la madrugada en este lugar, en la habitación. Sin embargo, agonizó, logró arrastrarse para pedir auxilio y llegó hasta este lugar, hasta el living, donde, según la investigación también, la sospechosa lo remató en este lugar. Ella, después del crimen, salió, hizo algunos trámites e incluso dice que fue hasta el banco. Claro, todo para armar una coartada. Sin embargo, minutos después, iba a ser detenida por la policía. A la 1:15 ella estaba fumando en la ventana y luego a la 1:25 fue a comprar cigarrillos preguntando por el marido. ¿Preguntaba por el marido? Sí, si lo habían visto. Al que, según las sospechas, lo había matado minutos antes. Sí, sí, así es, 1:25. ¿Y qué actitud tenía ella, por ejemplo? Más allá que, bueno, vemos que estaba sentada, estaba fumando. La de siempre, era una mujer así hosca. Y a Carlos lo conocen de toda la vida, lo conocían. Sí, sí, una muy buena persona. Excelente, muy querida por todos. Días antes se lo vio a ella maltratarlo ahí en la entrada. ¿Ah, sí? ¿Y se sabe de qué hablaban o por qué discutían? No, pero se veía que había una situación molesta. Estaba ella mal y el hombre sumiso. Y acá estamos parados. ¿Qué dice la fiscal? La fiscal, en este caso, el fiscal Salas. Sí. Bueno, hay que decir una cosa. El fiscal inicial, cuando ocurrió el crimen de Gastón, ya no está más. La que lleva la fiscalía adelante es la fiscal Salas, que obviamente está investigando el crimen de Carlos, pero que si surgen vínculos que tienen que ver con Verónica, relacionados con Gastón, puede reabrir esta causa. E incluso, como decía Sebastián antes,
hasta puede llegar a determinar o a tener certezas sobre la muerte del padre de Verónica. Todo eso está por hacerse, pero vamos a escuchar, Sebas, ¿quiere decir algo? Sí, no, porque además ella, Florencia Salas, dice el tema de la inimputabilidad, que chau, no, por lo menos yo, desde óptica de fiscal, dice, no, entendió lo que hizo, comprendió, quiso modificar todo. Sí. Y un detalle, el tema de la investigación original contra la madre de Gastoncito, que la investigaron, la Suprema Corte bonaerense, en este fallo, en la última página, son miles de páginas, textual dice, hace saber al Ministerio Público Fiscal que deberá abocarse a la indagación de las restantes líneas de investigación que no han sido suficientemente profundizadas. No solo absuelve, no solo le da el ok a la absolución de Julián Ramón, sino que anda por lo que estaba yendo. Que es raro que un fallo diga esto. Generalmente el fallo se aboca a esto nada más. Pero dijeron, seguí investigando lo que venías investigando. A ver, Julián Ramón era lo que ustedes vieron antes, el novio de Rocío por el tema de la huella. Bueno, ahí la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dijeron no tiene nada. Esto ni siquiera es una prueba. Este hombre no tiene nada que ver con el crimen. Pero las otras líneas de investigación no me las dejen de lado, sigan. Y no las siguieron. Esto recién comienza para Carlos, porque para Gastón hace muchos años. Y como bien decía Sebastián, si la Corte de la provincia dijo sigan esta línea de investigación, sigan esta línea de investigación y no la siguieron, a lo mejor el crimen de este hombre se pudo haber evitado. Pero voy a cerrar con esto. Carlos, cuando su hija le dice, mamá tiene 2 celulares y se manda amenazas a ella misma, incluso me mandó un mensaje de texto a mí diciendo cuida a tu hermanito. Y el padre, Carlos, ahora víctima, le dice, tirá ese teléfono. Yo me pregunto, en todos estos años, Carlos, ahora víctima de su mujer, ¿guardó un secreto con su mujer? ¿O tuvo dudas y la fue sofocando porque la amaba demasiado? ¿O porque ella lo había aislado de los demás? Son temas que quedan pendientes, son temas para pensar. Tal vez el desarrollo de la investigación vaya dando respuesta a estas terribles dudas. Secreto, una duda sofocada de parte de un padre amoroso con sus hijos, pero totalmente dominado por una mujer que hacía con él lo que quería. Amigos, el caso de Gastón y de Carlos Bustamante, ahora en Cámara de Crimen. Obviamente vamos a continuar con este caso porque va a haber novedades de la investigación. Pero ahora, con esta barrida, cambiamos de tema. Barrida. El caso de Lucía Bernaola es un caso donde en este momento, Ricardo, hay una batalla judicial en el Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata. Este caso empezó el 4 de junio del 2017, nosotros lo desarrollamos mucho. Ella es hija de un exjugador de Aldosivi, de Eloy Bernaola. Tenía 14 años. Iba a uno de los colegios más conocidos ahí de Mar del Plata, la Sagrada Familia, y ella caminaba en una zona de la avenida Peralta Ramos, altura Alberdi, en Playa Chica. Iba acompañada por su novio, Nicolás Silguero, y por un grupo de chicos de entre 14 y 18 años. En ese lugar de Mar del Plata hay una curva muy pronunciada. En un momento, en plena madrugada, un Renault Clio, un auto, pierde el control, derrapa por lo menos unos 20 metros, se va de manera lateral, hace un trompo, se sube a la vereda 6-7 metros y a esta chica la impacta con la parte trasera del auto y aplasta el cuerpo de la chica contra el paredón. Y al resto de los chicos está la duda de si algunos fueron golpeados, algunos se tiraron, otros saltaron el paredón para salvar su vida. Hubo heridos. En total son 9. 9 heridos. 9 heridos. Y una chica y la chica muerta. El caso es realmente terrible porque el conductor del auto, lógicamente la gente que estaba en el lugar lo golpean, él se escapa de la escena, da la sensación que da una vuelta a la manzana y vuelve, y cuando lo detienen,
se dan cuenta que se trata de un chico que se llama Federico Sasso, que tenía 19 años, que estaba con un grupo de amigos, que había consumido alcohol, que le habían advertido que no manejara, ahí lo vemos, y que es hijo de una familia muy importante. Su abuelo, por ejemplo, es el dueño del shopping Los Gallegos de Mar del Plata, una familia importante en lo económico, en lo comercial y en lo social, y a partir de ahí lo empiezan a investigar. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora en el juicio? Mirá, 1,23 gramos de alcohol en sangre. Mucho. Es decir, más del doble de lo permitido, borracho. Sí, más del doble. No participaron otros autos, es decir, no hubo una carrera, sino que él estaba solo con su auto. Los neumáticos del auto estaban en perfecto estado. Ajá. El auto tenía algunos cambios estéticos y mecánicos. Está la duda de si el auto era de carreras o no era de carreras. Yo estuve hablando con gente que entiende de esto y me dice, tenían cortados los espirales de amortiguación, tenía un escape más corto, tenía filtro icónico, tenía cables Ferrazzi, que eso mejora todo el funcionamiento del auto. La velocidad, dicen los peritos, no era menor a 61 kilómetros. El fiscal en realidad dice que era 78. Lo que pasa es que está en discusión cómo el auto se deprime cuando empieza lógicamente a derrapar, golpea contra la vereda, ¿no es? Hace el trompo, golpea contra la vereda, gira y se monta en la vereda. Él trabajaba en 2 agencias de autos, donde trabajaba en los cambios estéticos del auto. Es decir, él sabía hacer este tipo de cosas. Lo que pasó en este caso, lo que le agregó un poco de bronca e indignación, es que Verónica Borrelli, la mamá de la chica, hace una investigación por cuenta propia. Vos te acordarás, ella se disfraza y descubre que este chico que estaba detenido con prisión preventiva en la estación comunal de policía tenía beneficios. Le dejaban jugar a la Play, salía, estaba en el departamento del comisario, tenía un menú especial, con lo cual 7 policías fueron pasados a disponibilidad. ¿Qué pasó ahora? Y vamos a repasar la nota con la mamá. El fiscal Moure pide en su alegato 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación. Los abogados de las querellas, que son 3, piden 12 años de prisión. Y el abogado de la familia de Sasso dice fue un hecho trágico no querido, por lo cual la pena debe ser condicional, la puede seguir cumpliendo en su casa, pero el resto dice no, que lo lleven a una cárcel. Esta semana que estamos empezando, Ricardo, se va a dar el veredicto. Es un caso muy importante que tiene que ver con la mecánica de las consecuencias viales, y esto que voy a mostrar aquí en cámara es lo que se va a discutir. Esa es la trayectoria y estamos hablando de uno de los casos que tiene que ver con situaciones viales más importantes de los últimos años en la Argentina. Vamos a repasar justamente lo que decía la mamá. Ustedes la van a reconocer porque ella viene luchando y peleando por la causa. Miren. Me pareció un juicio más que claro de cómo fue la muerte de Lucía, de quien la mata a Lucía. Hay 3 testigos que iban con Federico Sasso en el auto que dicen, me tuve que hacer un bollito y esperar el impacto. Los otros 2 de atrás se abrazaron y se dijeron, te amo amigo por si no te veo más. Y a veces pienso que necesito un poco de paz, caer a la realidad, entender que me mataron a Lucía, que Federico Sasso mató a Lucía, porque acá hay un solo culpable y hay que condenar a ese culpable, que realmente a mí me mató en vida, más allá de que me haya matado a mi hija. Mató a mi hija, me mató a mí y mató a mis hijas. Entonces, esa familia que es tan poderosa y que quiso tapar el sol con una mano y con mucho poder económico, tiene que saber lo que es perder un hijo. Tiene que saber lo que es perder un hijo. Es lo peor que nos puede pasar en la vida, es lo peor. Vamos a hablar de la muerte, no voy a decir suicidio, de la muerte de Marilyn Monroe. Resulta ser, Marilyn Monroe aparece muerta el 5 de agosto de 1962. Pero ¿qué pasó el día anterior? Marilyn Monroe, el día anterior, los días anteriores. Marilyn Monroe
enorme figura, diva de Hollywood, actriz. Ella tenía 2 amantes para esta época. Nada menos que el presidente de los Estados Unidos, JFK, y su hermano, Robert Kennedy, que era secretario de Justicia. O sea que ella sabía muchas cosas. ¿Por qué? Porque los 2 Kennedy, según el FBI, según la CIA y según la mafia de la Cosa Nostra de Nueva York, la de Chicago, etc., ellos 2, los hermanos Kennedy, en la cama eran bocones. Contaban todo. Y Marilyn sabía cosas. Lo que pasa es que, claro, ya la relación con Marilyn estaba tomando un cariz demasiado evidente. Entonces, los 2 hermanos quisieron terminar con esa relación. Ahí viene la famosa frase de Marilyn: ¿qué soy yo, un pedazo de carne? Pero tal era la relación que en un cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy, Marilyn, con un vestido que se acaba de subastar en miles de dólares, un vestido ajustado al cuerpo, le canta un feliz cumpleaños muy especial, y la mujer de JFK, Jacqueline Kennedy, no fue al cumpleaños de su marido a esa recepción. Mírenla, vamos a ver un poco cuando Marilyn cantaba el feliz cumpleaños a Kennedy. A ver. Happy birthday to you. Y si lo canta así. No. Ahí está. Bueno, el asunto es que había mucha gente interesada en callarla, en que no hable. Y uno de los principales interesados era Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Uno de los mafiosos más importantes o más poderosos, no importantes, de aquel entonces. Y otro interesado en cortar la relación y que esta mujer no hable más era Robert Kennedy. El hermano más chico. ¿Por qué? Porque Marilyn llevaba un diario. ¿Qué pasó? Marilyn Monroe era una mujer muy desordenada. Y además siempre llegaba tarde a todos lados. Hasta el punto que los directores de cine, cuando querían ubicarla, en lugar de llamarla a ella, la llamaban al psiquiatra, Ralph Grinson. Ella vivía en Los Ángeles, en 5 Helena Drive, 12.305. Esa era la dirección. Allí vivía. Resulta ser que el 4 de agosto, un día antes de que aparezca muerta, el 4 de agosto, varias personas, diversas organizaciones, coincidieron en ir a la casa de Marilyn Monroe para terminar definitivamente con el peligro que significaba que ella hablase. Esta es una mujer despechada, pero tuvo el 4, antes de hacer público su diario, de empezar a hablar de su relación con los hermanos Kennedy, con los hombres más poderosos de Estados Unidos, el presidente, el secretario de Justicia, ella tuvo una reunión con Robert Kennedy, de las 15 a las 16, en su casa de 5 Helena Drive, 12.305. Tuvo una reunión con Robert Kennedy. Robert Kennedy fue con el Servicio Secreto de los Estados Unidos. ¿Sabe quién sabía de esa reunión? La mafia. La mafia, como Robert Kennedy los perseguía, lo que quería era pegarlo a Robert Kennedy con un asesinato famoso. Con lo cual la mafia lo que quería era matar a Marilyn Monroe, por ejemplo, o que quedara muy en evidencia tanto ella como Robert Kennedy. Ese día, a las de 15 a 16, ella estuvo reunida con Robert Kennedy. ¿Quién lo dice esto? Eunice Murray. Eunice Murray era su ama de llaves. Vivía prácticamente con ella ahí en esa casa de Los Ángeles. Estuvo años sin hablar Eunice Murray. ¿Sabe por qué? Por esto, mire.
Le metieron un julepe a la pobre Eunice, que no habló durante décadas. Hasta que finalmente dijo sí. De 3 a 4 de la tarde estuvo Robert Kennedy del servicio secreto de la gente que lo acompañaba, los guardias. Que cuando se fueron hicieron una cosa que les resultó a la larga, para la historia oficial, les resultó muy beneficiosa. Borraron todo rastro de Robert Kennedy en la casa de Marilyn. Ellos, Marilyn y Robert Kennedy, discutieron, se empujaron, él tomó algo. Bueno, borraron todos los rastros y se fueron. Hay quien dice que ella no solamente era desordenada, era desordenada para todo. Que hay quien dice que cuando se descubrió el cuerpo, ella estaba en posición de soldado, así, en la cama, tapada, con las sábanas recién estiradas. Ella era desordenada, dormía despatarrada, qué sé yo. Estaba tapadita las 2 sábanas, la que cubre el colchón y la superior estaban bien estiradas. Era una cosa, cosa que era extraño en ella. Hay una versión según la cual en una de sus manos estaba cerca del teléfono, del auricular del teléfono, estaba cerca. Pero esa versión fue después desmentida, porque la causa que se armó fue una vergüenza desde todo punto de vista. Los médicos forenses determinaron que Marilyn Monroe tenía livideces. ¿Sabe qué es la lividez? La lividez es, después de la muerte, la sangre ya no corre, se deposita en el sentido de la gravedad. Tenía livideces, o sea, que el cuerpo de ella tenía livideces en 2 lados de su cuerpo, que ella había sido movida. Qué raro. Bueno, claro, aparece en posición soldado en su cama. También había otro detalle que pasó como desapercibido. La ventana de su dormitorio estaba rota. ¿Quién la rompió? Nunca dijeron nada. La ventana de su dormitorio estaba rota. Y ella tenía moretones. ¿Quién la agarró de los brazos o de las piernas? ¿Quién la agarró? ¿Robert Kennedy? De las piernas, raro. ¿Quién la agarró? Claro, oficialmente se dijo que ella murió por barbitúricos. Tomó barbitúricos y se mató. Pero la autopsia no dice nada de barbitúricos. Nada. ¿Sabe qué hicieron? Como ahora se está viendo en algunos casos muy famosos, el famoso pool de vísceras, para hacer un examen toxicológico. Bueno, ¿qué dio el examen toxicológico de Marilyn Monroe? Que según la historia oficial se suicidó. Ahí tendrían que estar los barbitúricos. El pool de vísceras desapareció. Se lo afanaron. ¿Usted sabía que se afanaron las vísceras de Marilyn Monroe? Se lo afanaron. No están en ningún lado. Hay una explicación que vuelve. Usted fíjese cómo encontraron. Hay una cosa muy curiosa, pero muy, muy curiosa. Eunice Murray, su ama de llaves, limpió toda la casa a propia confesión, lo confesó ella. Limpió toda la casa hasta que llegó la policía. ¿Por qué? Si tenía a su patrona muerta ahí. ¿Qué quería? ¿Presentarle bien la casa a los policías? No. Y otra cosa más. El psiquiatra de Marilyn estuvo en la casa pasadas las 10:30 de la noche del 4 de agosto. O sea, horas después de que se fuera Robert Kennedy y sus hombres limpiaran todo rastro de su presencia allí. El psiquiatra, ese que había que llamar para ubicarla a ella, Grimson, bueno, estuvo en la casa a las 10:30 de la noche y se quedó toda la madrugada. ¿Para qué? Yo le dije toda la madrugada. ¿Sabe por qué? Porque Grimson llamó a la policía y dio noticias de que la gran diva de Hollywood, la extraordinaria Marilyn Monroe, había muerto a los 36 años
dio noticias a las 4:30 de la mañana del 5 de agosto. El tipo estaba en la casa desde las 10:30 de la noche del día anterior. ¿Qué hizo todo ese tiempo? Hay una explicación que usted la toma o la deja. Estos son datos comprobados, ¿eh? Eunice habló, Grinson no puede negar que llamó a la policía a esa hora porque quedó el mensaje de la llamada grabada. Eunice no puede negar que limpió todo porque ella misma lo dijo y de hecho estaba todo limpio. La ventana rota estaba rota. Bueno, los moretones tenían moretones. El pool de vísceras fue robado. Sí, estos son hechos objetivos. Entonces, ¿por qué hablan de suicidio? Pero falta algo porque yo le dije de la mafia. El hijo de Sam Giancana, de este mafioso de Chicago, años después, décadas después, escribió un libro llamado Fuego Cruzado, donde, según él, explica qué pasó con Marilyn Monroe. Según él, después que se fue Robert Kennedy, los mafiosos llegaron tarde, porque la idea era atraparlo a Robert Kennedy ahí, llamar a la prensa y hacer un escándalo, Robert Kennedy en la casa de Marilyn Monroe. Pero llegaron tarde, llegaron a las 9:30, una hora antes que el psiquiatra. 9:30 de la noche del 4 de agosto. Gianola, Tortorella, hombres de Giancana, un asesino de Detroit, un asesino de Kansas. 4 tipos, uno se quedó afuera, entraron 3. Según el hijo de Giancana, la sujetaron a Marilyn, le dieron un supositorio con veneno y la mataron. Después arreglaron todo como para que parezca un suicidio. Demasiado bien lo arreglaron, obviamente amenazando a la ama de llaves. ¿Lo toma o lo deja? Yo voy a terminar con esto. Marilyn Monroe escribía, y escribió 3 líneas. No llores, muñeca mía, no llores. Te abrazo y te mezco para que te duermas. Esto lo escribió Marilyn Monroe. Calla, calla ahora, estoy fingiendo. Yo no soy tu madre que murió. Por el sendero, tac, tac, tac. Mi muñeca en su cochecito, por las grietas avanzando va. Nos iremos lejos. Firmado MM. Bien, amigos, esta ha sido la historia del sillón del día de hoy. Vamos a apagar la lámpara. Te haces el vivo o viva. ¿No querés? Es muy sencillo para mí, te quedas encendido. Listo. Encendemos el uso del estudio. Ese sí me hizo caso. Bueno, señoras, señores, hacemos una pausa breve. Ya estamos de nuevo con Cámara de Crimen. Enseguida. ¿Qué es esto? ¿Me lo trajeron acá? Mirá. Ustedes dos no sé. me traen cada noticia. Lo sacaron a Miguel Paradiso y mirá lo que vino. Pobre Miguel. De jardín. Caso. Venga Miguel. Mirá que Miguel está combatiendo con los piratas etíopes. Se va a armar una grande. No sé, Este caso me contás esto. Supera la mafia que está detrás de la muerte de Marilyn. Porque la muerte de Marilyn. Sí, hay una mafia de los enanos en Chipoleti, en Río Negro, Nacho. Sí, mirá, y ya estuvo en varios barrios la mafia, Barrio Sao Paulo, Flamingo, Pichinahuel y Brentana. En un mes, se robaron. ¿Esto qué son? ¿Jardineros? ¿Qué son? Son, sí, parte de la mafia, aparentemente. Ilustrativo. Lo cierto es que... No, esta es parecida... Bueno. Vos sabés que robaron enanos de diferentes casas, de diferentes barrios, En un mes robaron por lo menos 6 enanos. ¿Y hay reducidores de enanos de jardín? ¿Habrá desarmadero de enanos? Dice que los pintan, los reacondicionan y los venden. Valen más de 1.000 pesos el enano, de jardín, No, mirá. ¿Cuánto? Más de 1.000 pesos. Mirá. Es lo que hay. ¿Qué va a hacer? En fila ¿Qué india. querés que te diga? En fila india. Perdón, Ricardo. En fila india. ¿Te das cuenta vos? Bueno, no, me tengo que... No, estos dos. Estos dos son tremendos. Bueno, escúchenme una cosa.
No se olvide, Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. No me enfoque, le dejo, me enfoca de cerca. Ahí está. Ahí está. Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. No se olvide. Es una buena lectura, me parece. Bueno, nos vemos la semana próxima. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.